Dios y hoy vamos a hablar sobre los amigos de Daniel. Cuando tengas tu Biblia puedes decir amén. Y quería empezar contándoos una historia para que despertéis un poco. Y es que no sé si os habéis dado cuenta que cada día tenemos más presión, ¿verdad?, en la sociedad. Me alegra mucho ver a todos con sus Biblias. Como siempre dice nuestro pastor, la palabra de Dios en nuestras manos, Biblia física, porque el móvil muchas veces nos distrae, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estés buscando con tu Biblia el libro de Daniel. Quería contaros una historia y resulta que había un hombre que era un hombre cristiano, protestante y específicamente bautista. Y él estaba rodeado en su comunidad de vecinos de católicos. Y entonces cada vez que llegaba la Pascua, esto ya lo conté al equipo de alabanza, cada vez que llegaba la Pascua, el viernes, todos estaban comiendo pescado, pero este hombre preparaba su barbacoa como Walter y ahí encendía el carbón, empezaba a salir el humo y entonces empezaba a poner los filetes de carne, como Silvio también, ahí preparaba la carne y los vecinos empezaban a oler y decían, no puede ser, este protestante preparando su carne y nosotros hoy teniendo que comer pescado, estamos muy hartos, todos los años pasa lo mismo. Y entonces iban al hombre y le decían, pero tú, ¿por qué haces esto? Y el hombre, no, pero es que yo no veo ningún problema. Y entonces dijeron, se reunieron todos los vecinos, vamos a hablar con él y vamos a hacerlo convertirse en católico porque no podemos más con esta situación, todos los años igual. Y entonces se reunieron con el hombre y ahí le hablaron, les insistieron y al final el hombre estaba harto y cedió y dijo, vale. Entonces vino el cura y le dijo, bueno, tú naciste bautista, creciste bautista, pero a partir de hoy eres católico. Y el señor dijo, bueno, vale. Entonces todos contentos, el año que viene no habrá olor a barbacoa, todo el mundo con su pescadito y ya está. Entonces llegó al año siguiente y estaban todos allí diciendo, qué bien, este año no vamos a tener problemas. Y de repente, y dijeron, no puede ser, huele a barbacoa otra vez, pero ¿cómo puede ser? Y entonces fueron todos allá a mirar y el hombre estaba otra vez como Walter y como Silvio, con su barbacoa preparada, su carbón encendido y su filete ahí haciendo ch. Y entonces todos, pero hombre, ¿qué ha pasado? Y entonces lo escucharon decir así al filete, tú naciste vaca, creciste vaca, pero hoy eres pescado. Era para que despertarais un poquito. Y así estamos viviendo en una sociedad que intenta cambiar nuestro nombre. Estamos viviendo en una sociedad que si tú dices que eres hombre, porque naciste hombre, quiere imponer que un hombre pueda ser una mujer, ¿verdad? Y nacimos en una sociedad que cada vez está más hundida en el pecado. Y esto es lo que sucede y es bíblico porque llegará un momento que ya todo lo que es verdad intentarán convertirlo en mentira y lo que es mentira intentarán convertirlo en verdad y es bíblico hasta que el Señor venga por su iglesia. Pero estamos viviendo días difíciles. Dile al que está a tu lado, estamos viviendo días difíciles. Pero mantén la fe, porque si tú eres hijo de Dios y sabes quién eres, a ti no podrán afectarte. Intentarán cambiar tu nombre, intentarán cambiar lo que tú piensas, pero tú te mantendrás firme en tu corazón. Y eso sucedió con los amigos de Daniel. Ellos, ¿cómo se llamaban los amigos de Daniel? Gracias, Pastor Carlos. Ya dijeron el nombre babilónico. Ellos se llamaban Misael, Ananías y Azarías. Esos eran los nombres con los que sus padres le pusieron cuando nacieron como judíos. Pero ellos fueron llevados como cautivos a Babilonia. Eran jóvenes de familia real, jóvenes estudiados del pueblo de Israel, jóvenes formados, incluso de buena apariencia, dice la palabra, y fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor a la tierra de Babilonia. Y allí les cambiaron el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces estamos viviendo días así en los que quieren transformar nuestros nombres, lo que nosotros creemos, lo que nosotros decimos, pero estos jóvenes no cedieron. ¿Sabéis qué es ser una persona posicionada?
Es una persona que no cede a pesar de la presión que pueda tener alrededor. Porque vivimos días de presión. Los jóvenes viven días de presión social para ser como los demás, para hacer lo que hacen los demás, para dejarse influenciar, a tener sexo fuera del matrimonio, a fumar, a beber, a drogarse. Y unos dicen, no, pero yo no hago esas cosas. Pero abres las puertas de tu casa para ver cosas así en la televisión. Hay personas que dicen, yo no adultero, pero dejan que entre el adulterio en la televisión en su casa. Entonces, los días están siendo días de presión, pero nosotros somos personas que sabemos quiénes somos, tenemos principios como ellos y no cederemos. Yo no cederé. Repite conmigo, yo no cederé. Yo no cederé. Tenemos aquí una diapositiva en la que pone que es ser una persona posicionada. Lo vamos a leer juntos. Aquel, a la de 3, 1, 2, 3. Aquel que vive conforme a los principios de la palabra de Dios, aunque todo el mundo alrededor diga lo contrario. Aquel que soporta la presión sin cambiar de opinión. Bueno, entonces estos 3 jóvenes estaban en el imperio de Babilonia y el rey Nabucodonosor un día se le ocurrió levantar una estatua de 27 metros. Una estatua de 27 metros de altura y más de 2 metros y pico de ancho. Y entonces dijo así, ahora hay un edicto, como todos veis ahí, cuando suenen los instrumentos, las trompetas, los címbalos, todos los instrumentos que tenían en la época, todo ser que respira, todo el mundo tiene que doblegarse ante esta estatua. Y entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Que todos se doblegaron, pero vemos 3 jóvenes, los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que se negaron a doblarse ante la estatua. Y esto mismo es lo que sucede hoy en día. Nos están queriendo obligar a doblarnos a cosas que van en contra de nuestros principios. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente valientes para decir, yo no me voy a doblegar, no importa. Y dijeron, todos los que no se doblen, no se arrodillen, serán lanzados a un horno de fuego ardiente. Y entonces algunas personas envidiosas se acercaron al rey Nabucodonosor y dijeron, ¡oh rey! Hay 3 jóvenes judíos que tú trajiste desde allí de Israel, que ellos se niegan a obedecer el edicto del rey. Y entonces el rey, dice la Biblia, que se enfureció, se enfadó y dijo, no puede ser, traédmelos aquí. Y trajeron a Ananías, Misael y Azarías delante del rey. Y él les dijo, ¿cómo puede ser? Y vamos al versículo 12 y lo vais a leer conmigo. ¿Lo tenéis ahí? Eso es los otros hablando. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, nombres babilónicos, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Estamos en el versículo 12. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más. Repite conmigo, una oportunidad más. Porque el enemigo siempre quiere dar una oportunidad más para que peques, quiere dar una oportunidad más para que cedas, quiere dar una oportunidad más para que vendas tus principios por un plato de lentejas, por un momento de placer. Versículo 15, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos.
Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro, repite conmigo, dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Wow. Es poderoso esto, es poderoso, jamás. Y aunque Dios no los salvara, ellos dijeron, jamás serviremos, aunque tengamos que morir, jamás venderé mis principios. Aunque tenga que pasar por dificultades, jamás venderé mis principios. Me mantendré firme delante de la presencia de Dios y solamente a Él adoraré. Y entonces estos jóvenes plantaron cara y dijeron, no, con nosotros no vas a poder, porque nosotros obedecemos a Dios. Otra cosa es que tuvieran que obedecer para cumplir otras cosas, pero cuando te mandan obedecer de una forma que tengas que infringir los principios de la palabra de Dios, entonces eso huye, porque es mejor estar en el horno de fuego con Jesús que estar caminando libremente pero en pecado y yendo al futuro horno de fuego eterno. De verdad. Entonces, aquí dice la palabra que el rey se enfureció, los lanzó al horno de fuego. Dice la Biblia que los ataron fuertemente, los lanzaron al horno. Incluso los soldados que los lanzaron al horno murieron en el acto, porque el rey mandó encender el fuego 7 veces más. 7 veces más. Y los soldados murieron en el momento, pero de repente, y vemos el rey Nabucodonosor, versículo 24. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, y aquí volvió la identidad, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores, todos los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey, él mismo hablando de él mismo, y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será desplazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces, una persona posicionada es aquella que vive según los principios y no cede a pesar de la presión. Y esto yo quería también hablarlo para los jóvenes que aquí están. Chicos, cuando yo tenía 16 años, ¿hay jóvenes aquí de 16 años? Muy bien. Cuando yo tenía vuestra edad, ¿así? Cuando yo tenía vuestra edad, mi padre y mi madre me dieron un anillo de pureza, un anillo de santidad, de guardar mi cuerpo hasta el día del matrimonio. Y yo me puse ese anillo, ponía: el verdadero amor espera, anillo que guardo hasta el día de hoy y que cumplo la promesa hasta el día de hoy para el Señor. Lo que pasa es que no lo llevo porque se me oxidó, pero la promesa sigue aquí en el corazón y la sigo viviendo. Entonces ellos me dieron ese anillo,
oraron por mí aquí en el altar, donde siempre quiero estar. Y yo empecé a usarlo y cuando era jovencita habían compañeros que se burlaban de mí porque me preguntaban, ¿y eso qué es? Y se burlaban y decían, tú que no disfrutas de la vida. Pasé a la universidad y en la universidad se continuaban burlando de mí muchos compañeros porque no hacía lo mismo que hacían todos. No iba a las fiestas. De hecho, algunos dicen, ¿pero tú estudiaste medicina conmigo? Porque nos enteraban, porque claro, éramos 400 alumnos y yo no iba a las fiestas. No iba a las fiestas y nunca me he arrepentido de no ir a las fiestas, porque todas esas fiestas yo estaba aquí, en las vigilias, en la oración, en la celebración, en el altar. Y el Señor me ha bendecido grandemente, grandemente, porque el Señor recompensa a quien es fiel. Si tú eres fiel, el Señor recompensa. Jamás lo hice por la recompensa. Y sé que el Señor va a hacer muchas más cosas, pero jamás lo hice por la recompensa. Lo hice porque amo a Jesús y siempre quiero amarlo. Y oro pidiendo que me ayude a amarlo más, porque Él es todo. En Él nos movemos, vivimos y existimos. Entonces, llegué a la universidad, lo mismo sucedió allí y después terminé, me gradué y empecé la residencia, que es el tiempo de especialidad, donde estás 4 años trabajando como médico interno residente en el hospital. Y allí en el hospital, siempre firme con mis principios, pero yo no decía a la gente mi manera de vivir directamente, aunque ellos lo veían, porque no quería que se burlaran de mí como se burlaron en la universidad. Entonces, obviamente les hablaba de Jesús, nunca callé de hablar sobre el amor de Jesús cuando me preguntaban, cuando indagaban, pero el área más personal la mantuve más personal. Y entonces un día estuve un mes fuera de España haciendo prácticas en Londres, en un hospital en Londres en urgencias, y fui con una compañera mía del trabajo que era residente conmigo. Y allí un día estábamos en la habitación, yo le hablé del Evangelio, le hablé de Jesús. De hecho, ella fue a una celebración allí conmigo, invitó a Jesús a su corazón. Y ella empezó a preguntarme, me decía, Debbie, pero ¿tú cómo vives? Porque nunca hablas de relaciones, de chicos y tal. Y yo le dije, mira, no, Esther, se llama Esther, yo hice un pacto con el Señor desde mi juventud y según los principios de la Biblia, guardo mi vida y mi cuerpo para el momento en el que conozca a mi futuro esposo en el matrimonio. Y le dije, pero no me gusta decirlo en el hospital porque ya se han burlado de mí muchas veces y no quiero que nadie se burle. ¿Y sabéis cuál fue su contestación? Nadie sabe. Ella me miró y me dijo, Debbie, en realidad no hace falta que digas nada porque todo el mundo se imagina la forma en la que vives. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo habla aún más fuerte que nuestras palabras. Entonces, jamás vendí mis principios. Eso es un área, pero hay muchas otras áreas. Alguna vez compartí aquí que mi hermano no pudo graduarse del Conservatorio de Música Clásica cuando ya estaba pasando al nivel superior, que es una carrera de 16 años, porque le obligaron a cantar una canción que hablaba de un demonio, que hablaba de Belcebú, y mi hermano fue al director y le dijo, mira, yo esto no lo canto. Y el director le dijo, bueno, pues si no lo cantas, no te gradúas. Y mi hermano nunca se graduó del conservatorio por eso. Pero el Señor lo bendijo muchísimo más porque no vendió sus principios. Él podía decir, bueno, pues canto un poquito porque no pasa nada, porque si no, no me van a dar el título. Pero él dijo, no cederé como Sadrach, Mesach y Abednego, como Ananías, Misael y Azarías. No venderé mis principios aunque tenga que morir, aunque no me gradúe, aunque se burlen de mí, me mantendré fiel porque mi relación es entre Dios y yo y nadie más, entre el Señor y yo, y Él honrará las decisiones cuando tú te posicionas. Él honrará las decisiones cuando dices no al pecado. Joven, cuando huyes del pecado, el Señor honra tus decisiones. El Señor llevó a mi hermano a Brasil, tiene un ministerio allí bendecido. No finalizó el conservatorio, pero hay 200 músicos que lideran la iglesia. La iglesia es una iglesia bendecida que hoy cumple 35 años de ministerio.
la iglesia Cara de León, que trabaja junto a su suegro, el apóstol Ezequiel Teixeira. Pero es lo que el Señor hace, el Señor bendice. Mi hermano tomó esa decisión. En uno de los viajes que fuimos a Brasil en 2012, conoció a mi cuñada de una forma sobrenatural allí en la iglesia Cara de León, que estaba yendo como visita. Lo llevaron a la oficina, ni siquiera él tenía planeado ir allí. Y llegó allí, se conocieron y el Señor le bendijo en sobremanera. Tiene un matrimonio bendecido, tiene a Daniel. Y el Señor honra las decisiones. El Señor honra cuando no cedes. El Señor honró a José. José tuvo la oportunidad de acostarse iba a decir Potifea, de verdad, con la esposa de Potifar. Tuvo la oportunidad y no debería ser una mujer fea, porque era egipcia, esposa de un gran cargo político en Egipcio. Pero él dijo, no, ¿cómo voy a pecar contra mi Señor? ¿Y cómo voy a ser infiel a Potifar, que me ha bendecido aquí mientras estoy en Egipto? Y el regalo por obedecer fue ir a la cárcel. Y tú a veces obedeces, no haces negocios ilícitos, no haces contratos que sabes que están mal porque no honran al Señor, o decides no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, decides no adulterar, decides no abrir la televisión en canales que están teniendo imágenes que contaminan tu hogar, decides cortar redes sociales cuando hay cosas que no te bendicen allí, y todo eso tú lo haces, pero el Señor lo ve y te honra. Lo que pasa es que no siempre directamente vas a la honra, a veces vas a un desierto como José. Él fue a la cárcel y él podía haber dicho, Señor, ¿pero por qué he obedecido y encima me voy a la cárcel? Pero la cárcel lo conectó a su destino. La cárcel lo conectó a ser el gobernador de Egipto, la persona más importante después del faraón. Y esto llevó un tiempo, porque los procesos llevan tiempo. Repite conmigo, los procesos llevan tiempo. Y José en ese momento le dijo, ¿verdad? Dio los sueños del panadero y del copero y le dijo al copero, acuérdate de mí. ¿Y qué pasó? Se olvidó. ¿Y fue casualidad que se olvidara? No, el Señor permitió que se olvidara. Porque en ese momento, dicen, esto lo dijo mi papá aquí también, que el único puesto que había en el palacio sería de panadero, que fue el que murió. Pero no había puesto para gobernador. En el momento de la necesidad, el Señor automáticamente le recordó al copero sobre José. Y José fue allí al palacio, contó el sueño de Faraón y fue ascendido a gobernador de Egipto. Pero pasó por la cárcel. Quizá tú estés pasando por la cárcel, estés siendo obediente y aún así estés pasando por un desierto, pero no es el final. Sigue obediente, sigue fiel, porque el Señor va a hacer algo muy grande en tu vida. Y entonces, aquí, cuando sabes quién eres, si tú sabes quién eres como estos tres jóvenes, cuando sabes quién eres, no cedes ante la presión. Por eso es tan importante tener identidad. Repite conmigo, identidad. Se les intentó cambiar el nombre. Podemos poner la pantalla los nombres. Lo tenemos ahí, chicos. Mirad los nombres que ellos tenían. Ananías significa la gracia del Señor. Repite conmigo, la gracia del Señor. Misael significa Dios es fuerte. Ok, Azarías significa el Señor es mi ayuda. A Ananías le cambiaron el nombre por Sadrach, que es iluminado por Aku, el dios de la luna. A Misael le cambiaron el nombre por Mesac, que es quien es como Aku. Y a Azarías le cambiaron el nombre por Abednego, que es el siervo de Nebo, el dios babilonio de la sabiduría. ¿Sabéis por qué ponemos? Esto es muy importante porque en los WhatsApp se ve mucho y ya lo voy a enseñar. ¿Por qué aquí pone Dios con mayúscula? Porque es Dios, nuestro Dios, el único Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué aquí ponemos Dios en minúscula? Porque no es un Dios. Así que cuando vayas a mandar un WhatsApp y le digas a tu hermano, Dios te bendiga, por favor ponlo en mayúsculas. Amén. Entonces intentaron cambiarle los nombres, pero ellos se mantuvieron firme y no cedieron, porque a pesar de que le cambiaron los nombres, ellos jamás dejaron
cambiar su esencia, su carácter, quienes ellos eran, el nombre que sus papás le habían puesto, porque sus papás pusieron nombres maravillosos. La gracia de Dios, Dios es fuerte y el Señor es mi ayuda. Y en el momento en el que pasaron por el horno de fuego, que tuvieron que tomar esa decisión, ¿de qué se acordaron? Mi Dios es fuerte, tengo la gracia de Dios y el Señor es mi ayuda. Y por eso voy a poder vencer esta situación, porque sé quién soy, sé que en mi nombre, en mi vida está grabado el nombre de Dios. Y por eso dijeron, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos, porque ellos sabían quién era Dios y sabían quiénes ellos eran. Entonces repite conmigo, yo sé quién soy y yo sé a dónde voy. Yo sé quién soy y yo sé a dónde voy. Ahora mira al que está a tu lado y dile, yo sé quién soy y yo sé a dónde voy. Vemos que en el versículo 15 se les ofrecieron oportunidades de sobra para desobedecer a Dios, pero ellos se mantuvieron firmes. Así que recuerda, si hay algo que viene a ti ofreciéndote, huye del pecado. Huye del pecado. Es que no se tontea con el pecado, no se bromea con el pecado. Del pecado se huye, ¿verdad? Porque el enemigo no anda con bromas. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando él anda como león rugiente, basta que tú abras una brecha en tu vida para que él entre y le das permiso. Pero aquí sé que en CPN hay personas que no dan permiso al enemigo porque viven, más bien en lugar de abrir brecha, viven en la brecha orando, viven en la brecha buscando, viven en la brecha amando al Señor y leyendo su palabra. Entonces, la obediencia, el segundo punto que quería hablar, es que la obediencia es la que trae la verdadera libertad, te libera en el espíritu. Muchas veces las personas fuera, en el mundo, quiero decir, en la sociedad, creen que cuando tú obedeces los principios de la palabra de Dios estás siendo atado. Porque muchos te dicen, es que no te permite, ¿no?, tu religión hacer esto, hacer lo otro. No, más bien mi obediencia al Señor y a su palabra me libera. Porque muchos empiezan a creer que son libres al consumir drogas, creen que son libres a hacer lo que les da la gana, pero eso va atando su espíritu y atando su alma a muchas cosas de las cuales luego es muy difícil salir. Yo trabajo en un servicio de urgencias, vemos todos los días a tantas personas que intentan quitarse la vida, que intentan matarse con muchas maneras, porque están tristes, están deprimidas y la mayoría de estas personas están atadas a vicios y a muchas cosas que traen problemas. Cuando el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, a disfrutar de la libertad, a crecer delante de su presencia, a gozarnos en salud, a vivir los principios de la palabra de Dios, es que está ahí, la obediencia trae bendición. Es imposible desanclar la obediencia de la bendición, están atadas una a la otra. La obediencia desata bendición. Uno no puede querer bendición si vive en desobediencia a la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, no puedes querer bendición si desobedeces la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios, es lo que nos trae la libertad. Y fijaos que dice en el versículo 21, dice así, así que los ataron y los arrojaron al horno. Y en el versículo 23 dice, de esta forma Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Parece ser que estaban atados, pero nunca estuvieron más libres. Porque podían estar atados en su cuerpo, pero su espíritu estaba libre con el Señor Jesús. Entonces puede ser que algunos digan que estés atado en tu cuerpo, porque no estás haciendo cosas que hacen los demás. Pero tú sabes que tu espíritu es libre en el Señor Jesús. Joven, pueden decir que estás atado porque no haces lo mismo que hacen tus compañeros, pero eres libre en el Señor Jesús. Por cumplir los propósitos de Dios, por cumplir los principios de Dios, eres libre. Y en tercer lugar, la obediencia desatará el reconocimiento de aquellos que un día se burlaron de ti. Y la obediencia desatará autoridad sobre tu vida.
Dice aquí la historia de ellos, que en ese momento en el que Nabucodonosor vio al cuarto hombre, que era semejante al hijo de un Dios, caminando junto a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando lo vio dijo: wow, no puede ser, estoy alucinando, ¿qué pasa? Y entonces los llamó, salid, se acercó tanto como pudo, porque si no se moría también. Salid, por favor. Y cuando salieron, vio que habían salido 3, porque el cuarto estaba allí dentro, acompañándolos, que es nuestro Señor. Pero ellos salieron limpios, no olían a humo, no tenían absolutamente nada en su cuerpo, no estaban quemados, porque cuando tú caminas en medio del fuego con el Señor, nada te sucede, nada, el enemigo no puede tocarte, puede intentarlo, pero no puede tocarte. Cuando tú eres obediente, puede intentarlo, pero no puede tocar tu alma, no puede tocar tu espíritu, no puede tocar tu cuerpo. Tú serás libre, serás sano, serás victorioso, serás salvo. Y eso es lo que sucede con aquellos que caminan con el Señor en medio del fuego. Yo prefiero caminar con el Señor en medio del fuego. Será duro, sí, pero con el Señor soy victorioso y saldré libre y saldré intacto, intacto, para la gloria de Dios. Tenía compañeras que estudiaban conmigo en la universidad. Una de ellas, hace no mucho, me escribió y siempre me dice: por favor, ora por mí, porque cuando tú oras, hay cosas que suceden. ¿Y vosotros creéis que eso tiene algo que ver conmigo? No, es el Señor. La palabra de Dios dice que la oración del justo vale mucho. Y entonces esta misma joven que vio que se burlaban de mí, ahora me pide oración y dice: Debbie, pero ¿cómo puedes vivir en paz? ¿Cómo es que veo que vives con tanta paz? Ella no sabe, pero yo le digo: busca de Dios, lee la Biblia, y le envío versículos y le digo: busca, porque el Señor está contigo, pero tienes que abrir tu corazón a Él. Y hoy en día preguntan y piden ayuda aquellos mismos que antes no entendían qué es lo que sucedía y por qué vivía de la manera en la que vivía. El Señor te levantará y la gente reconocerá que el Señor Dios que vive en ti ha obrado en tu vida, ha obrado en tu familia, ha obrado en tus hijos, ha obrado en tu marido, ha obrado en tu esposa. Créelo, pero no cedas. Créelo, pero no cedas. Esta mañana estábamos hablando en la oficina y Yenilda me contó de algunas cosas que sucedieron en la vida de Alex. ¿Puedo hablar un poquito? Alex tuvo que renunciar porque una vez le hicieron escoger entre el Señor y una persona. Y Alex, con mucho dolor en el corazón, él dijo: jamás renunciaré a mi Señor por nadie. Eso es no ceder. Cuando alguien te dice: tú tienes que escoger entre Dios y yo, y tú digas: yo escojo al Señor, el Señor te va a honrar. Alex, el Señor te ha honrado y te va a honrar más junto a tu esposa y tus hijos, y ahora son una familia bendecida, porque el Señor ve esos momentos en los que tú has dicho no. El Señor ha visto cuando has dicho no cederé. Quizá el hombre, las personas, la iglesia no lo ha visto, pero Dios lo ha visto. Dios ve cuando no cedes. Dios ve cuando decides cortar un canal de televisión cuando hay una escena de sexo. Dios ve cuando tú decides no ver algo en redes sociales en tu habitación porque sabes que eso contaminará tu espíritu. Dios ve cuando dices no a un contrato que no te bendice. Dios ve cuando dices no a un negocio ilícito. Dios ve. Y tú dices: wow, pero si no hago este negocio no vivo. Pero el Señor traerá la provisión, porque el Señor honra las decisiones. Puede ser que pienses: si yo tomo este paso voy a morir, voy a ir al horno, no tengo salida. Pero el Señor te dice: no te preocupes, porque si tomas la decisión de seguirme y cumplir con mis principios, aunque pases por el horno de fuego, yo estaré contigo, no te quemarás, no te tocará nada y saldrás intacto, para mi gloria y para que las personas tengan un testimonio vivo de que yo sí existo. Y tú eres testimonio vivo para todos aquellos que te conocen.
¿Dónde están aquellos que no cederán? Aquí hay personas que no cederán. Aquí hay personas que no venderán sus principios. Aquí hay personas que vivirán en santidad, no importe lo que pase ni qué se les ofrezca. Aquí hay jóvenes determinados a vivir según la presencia y la palabra de Dios. Necesitamos mejorar, necesitamos crecer como iglesia en madurez. Porque las personas que tienen madurez y solidez espiritual son como estos jóvenes. Ya basta de ser como un niño que es arrastrado porque no tiene identidad formada todavía. Ya basta de vivir un evangelio light, de leche. Es momento de tomar alimento sólido, alimento maduro. Ya no estás para papillas. Dile al que está a tu lado, ya no estás para papillas. Es momento de crecer. Es momento de crecer. Es más, ya no eres tampoco un adolescente espiritual. Porque los adolescentes muchas veces se dejan llevar por lo que hacen los demás, porque todavía están formando su identidad. No aquí en CPN. Estos adolescentes saben quiénes son. Pero tú ya no eres un adolescente espiritual, eres un adulto maduro espiritualmente. Levanta tu cabeza, lee la palabra, toma alimento sólido, busca de Dios. Ay, es que no sé qué hacer, busca de Dios. Es que no sé qué decisión tomar. Ora, Dios te mostrará. Dios te hablará, pero hay que buscar del Señor. Buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, dice el Señor. Señor, queremos vivir, Señor. Y en este momento, si tú quieres ser esa persona valiente, que no vas